Días, vamos a tratar de iniciar puntualmente. Es un día realmente de gozo tener a tantas mentes brillantes en este acto y como estaba anunciado en el programa, vamos a iniciar corriendo un pequeño video, un homenaje a la doctora Graciela Rodríguez Ortega, que está muy vinculada, como lo explicaremos en un momento, con este evento. No voy a empezar con la lista, con los nombres, con los agradecimientos de las personas relevantes que están ahora con nosotros, sino voy a tratar de darle voz a alguien que le hubiera gustado estar aquí. Vamos a escuchar un minuto y después saltaremos al minuto 23. El área del trabajo, ¿no? No se escucha el video, por favor. Lo que me ha gustado en la vida, he tenido diferentes oportunidades y siempre las he sabido apreciar. Yo me definiría como una persona que he sabido ser amiga, que creo mucho en los seres humanos. Soy bastante asertiva, bastante porque algunas veces se me considera bastante frontal, pero pues yo creo que eso, si voy a Ciudad Juárez, de donde vengo, pues ahí se considera una cosa natural. Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año de 1940. No me da pena decir mi edad, tengo 65 años. De las lunas. Yo soy la más chica de y me pusieron Graciela porque dicen que era graciosa. Entonces les dio mucho gusto cuando nací, entonces fui una niña muy consentida. Mi padre fue un médico cirujano y partero, como se llamaban en aquel tiempo. Nació en el Distrito Federal, pero se convirtió en norteño porque se fue a hacer el servicio social a Ciudad Juárez. Y mi mamá estudiaba en el conservatorio aquí en México, y ahí fue donde se conocieron, se casaron y se fueron a Ciudad Juárez. Mi papá era el médico de los toreros, de los aduaneros, de los petroleros, de los pochos, como se les dice generalmente a la gente del Paso, ¿no? Se les decía. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con él desde muy chica. En ese momento, ya después de que habló el doctor Soberón, dijo, sí, cómo no, yo vi la cara de José Luis que no le había agradado mucho. Mi ex esposo, José Luis Arizmendi. Y desde ese momento así hubo así como una ruptura, ¿no? Así muy significativa. Y tuvimos diferencias en la forma de ver la vida a medida que yo crecía. Pues fue muy difícil, porque lo primero que espera uno tener es el apoyo familiar. La Sociedad Mexicana de Medicina Conductual, las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad, la doctora Graciela Rodríguez Ortega, profesora emérita de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta de la Sociedad Mexicana de Medicina Conductual. Yo tuve un consejo técnico
sensacional, que me ayudó muchísimo. Y creo que les tengo que agradecer que por ellos también salimos de la huelga, y también por la tercera fuerza esta de una conjunción de los de izquierda y a algunos que pues hasta les llamaron reformistas. Hay una cosa que sí me pasó a mí. Hay un crecimiento intelectual, hay un crecimiento emocional, hay un crecimiento personal, ¿verdad?, muy grande. Y la competencia con las otras escuelas y facultades, y tener que dar una buena entrega de lo que uno hace como director en un colegio de directores es muy importante. Es algo que marca una facultad, o le da recursos o se los quitan. A los 2 meses de haberme separado me vino una oportunidad muy interesante de irme a Washington, a la Organización Panamericana de Salud, a hacer el programa de salud y mujer. Y entonces ahí competí con varias personas y me aceptaron en la OPS, y yo iba por 2 razones: por aprender, por ganar dinero, porque no tenía nada, no tenía casa, no tenía nada, no tenía... Entonces yo a mis 45 años tuve que comprar mi primera cama. Después regreso aquí a la facultad, un gran entusiasmo, el programa de Psicología de la Salud, y empezamos a trabajarlo con las instituciones, y todos preguntaban qué era eso de la Psicología de la Salud, y pues empezamos a competir. Era más conocida la Psicología de la Salud en otros países que en México, ¿no? Esa era una ventaja, porque la Fundación Kellogg fue la que nos dio el dinero para empezar la residencia. Y fue la primera vez que el médico, el odontólogo y los psicólogos ganaban igual. Yo creo que la psicología va a desaparecer algún día, va a llamar ciencia ya del comportamiento, porque debe ser multidisciplinaria. Yo ya no concibo un escenario donde no se participe con otros profesionales, y debe uno de saber los mínimos necesarios de las otras disciplinas. Entonces cada vez se hace más complejo el currículum del psicólogo. Por eso es que quizás ahora no podamos salir nosotros de nuestro cambio en el currículum, porque ya es otra la forma de enfrentar los problemas. Entonces, tener un currículum con compartimentos estancos no funciona. Bueno, yo investigo ahorita, por ejemplo, las bases psicológicas del comportamiento jurídico. Investigo también la bioética y la medicina conductual, que hay poco sobre eso. Investigo sobre todos los derechos humanos y salud, especialmente en los derechos humanos de las mujeres y de los grupos vulnerables, porque creo que son los que se requiere más estudiar, y que universitariamente creo que debemos dedicarnos a los grupos vulnerables.
El trabajo... Muchísimas gracias. Creo que era la persona indicada para iniciar. Sigue con nosotros, potente, viva, con sus obras, con su estímulo, y estaría realmente muy feliz de estar aquí en este acto. Por eso le dimos la palabra en primer lugar. Ella no nos acompaña desde hace ya casi año y medio. Ella tuvo muchísimos éxitos, logros, y lo interesante es que los psicólogos me dirán si el concepto de resiliencia es un concepto importante, pero creo que una persona que vivió con dolor crónico más de 20 años y siempre estuvo al servicio de su universidad creando, yo creo que es un ejemplo que nos motiva a continuar siempre estudiando. Pues realmente reitero, es un día de mucho gozo, de mucha felicidad, tener a personas tan brillantes como las que tenemos hoy aquí en torno a un problema de la salud adolescente. Si yo me dedicara a decir el currículum de todas las personas que están, incluyendo nada más el solo presidium, me tardaría bastante tiempo. Pero sí quisiera agradecer de manera muy importante a la doctora María Elena Medina Mora, que también compartió mucho camino con la doctora Graciela Rodríguez. Ella es una experta fundamental en nuestro país y en el mundo en el área de la psicología, de la psiquiatría, y además es cabeza importante de nuestra universidad como miembro de la Junta de Gobierno. Le doy una sincera bienvenida y me gustaría que le diéramos un aplauso muy importante por estar aquí con nosotros. María Elena, muchísimas gracias. Es una joya de nuestra universidad. Al doctor García Cavazos viene en representación de la Secretaria de Salud Federal, de la doctora Mercedes Juan, que nos ha dicho que le interesa mucho el proyecto, que le interesan los niños, los adolescentes, los jóvenes y la prevención. Le interesa que estemos a la vanguardia y no a la retaguardia. Así que del doctor García Cavazos puedo decir todo. Es una excelente persona, un excelente médico y es el director del Centro Nacional para Equidad de Género y Salud Reproductiva. Démosle un aplauso importantísimo por estar aquí con nosotros, y a la doctora Mercedes Juan. Tenemos con nosotros a una representante importantísima del subsistema de bachillerato, la doctora Silvia Jurado Cuellar, que está interesada en capacitar a sus profesores, en darles herramientas e ir hacia la prevención, darles apoyos a quienes están tratando con los problemas adolescentes casi tanto o más que los padres. Le agradecemos a nuestra querida maestra que esté con nosotros. Démosle un gran aplauso, por favor. Y enseguida voy a agradecer, aunque por motivos muy importantes no pudo estar aquí el doctor Héctor Fix, está en un compromiso fuera de la ciudad, un homenaje a su padre también. Voy a dar en conjunto al área jurídica, pero tengo que empezar también por los que no están, a quien motivó parte de este proyecto, al doctor Jorge Carpizo, quien fue quien me introdujo hace 20 años con la doctora Graciela Rodríguez, y sin duda alguna al doctor Diego Valadez, que ha sido una persona fundamental en abrir campos, en abrir correlaciones, en el trabajo interdisciplinario, y este proyecto es fruto del trabajo de hace 15 años, cuando la doctora Graciela Rodríguez trabajaba aquí y yo también, y no puedo dejar de agradecer, y ahora voy a contar cómo él empujó este proyecto, y así como le demos un gran aplauso al don Diego Valadez, que además de su humildad no quiso pasar aquí al presidium. Le pido por favor que se ponga de pie para que le demos un abrazo cariñosísimo. Y a nuestra querida secretaria académica, la doctora Mónica González, que también ha hecho mucho camino en el terreno de la niñez, de los derechos de la niñez, para que todos la conozcan. Le pido por favor que se ponga de pie, si fuera tan amable, que le demos un cariñoso aplauso. ¿Sí? Y a todos nuestros invitados les podría pedir que se pusieran de pie, pero al doctor José Agustín Vélez, que viene en nombre del doctor Armando Agüed, del secretario de Salud del Distrito Federal, por favor, que nos regale una sonrisa y le demos un aplauso para empezar contentos todo este coloquio. Podría decir el nombre de los 30 centros que están involucrados, universitarios y no universitarios, pero también quiero poner el énfasis en todas las asociaciones civiles que están. Convive, Procuraduría, Asociación Canadiense por el Derecho a la Verdad, muy importante, Procuraduría General de Organizaciones Continentales de Derechos Humanos, representantes de asociaciones civiles, defensa de derechos humanos de los niños, y fundamentalmente quisiera dar las gracias
tenemos ahorita, se supone que 65 profesores de bachillerato registrados de nuestro sistema y también de algunas universidades privadas. Yo creo que este coloquio está diseñado justo para ustedes, así que pues yo creo que tenemos muchas razones para sentirnos orgullosas de que estemos interesados en el tema de salud adolescente. Sin más, quisiera decir en 5 minutos un poco la evolución de este proyecto, porque vamos cada año avanzando, mejorando y vamos hacia el internacional de 2015. Tenemos ya un proyecto de 15 invitados internacionales y compartirles algunas reflexiones con las que abrir para que nuestros miembros del Presidium nos den el arranque del primer panel de expertos. El proyecto se inicia con una pregunta que nos lanza el doctor Diego Valadez: ¿por qué la gente obedece la ley? Él había estudiado a gente muy importante de la talla de Tom Tyler y muchas otras personas del mundo desarrollado, y entonces él empieza con esta investigación sobre cuáles son las bases del comportamiento jurídico. Y de repente, cuando vemos tantos médicos, tantos psicólogos, antropólogos, sociólogos en este panel, ¿y esto qué tiene que ver con el derecho? Justamente con el trozo que editamos del video de la doctora Rodríguez, afirmamos que el tamaño de los problemas, de los desafíos sociales en el mundo en vías de desarrollo es muy grande. Creemos que el tamaño de los problemas requiere que rompamos un poco el mito de que mejor cada quien en su campo y haga lo que se pueda en ese campo, porque ese pequeño campo disciplinar con el que hemos sido formados ya no es suficiente. Definitivamente no permite solucionar los problemas, como está francamente demostrado. Yo traía ahí varias láminas de informes de este año: el informe de evaluación educativa, el informe de UNICEF, el informe de CONAPO, y pues sería llenarnos de datos, pero lo cierto es que los problemas crecen. Y algo que pudimos ver en Europa ahora en el Congreso de Salud Reproductiva, el europeo, en mayo, es que allá en Europa la tasa de embarazo precoz está cayendo de 19 a 15 años. Pero con los datos no precisamente oficiales, pero sí cualitativos, vemos que aquí en México la tasa de embarazo precoz está cayendo de 14 a 9. Entonces vemos un fenómeno global, pero vemos que en nuestro mundo estos temas se agravan. Y así como en 1999 empezó esta pregunta: ¿por qué la gente obedece la ley? Pues también la contrapregunta: ¿por qué no se obedece la ley? La doctora Medina Mora hace, creo que 7, 8 años, en una encuesta muy importante, nos decía que la gente, una vez que sabe que está enferma, tarda entre 5 y 17 años, nos comentaba el doctor Vélez, en irse a atender. Entonces no es una cuestión nada más de saber. Definitivamente hay quien cree en nuevas formas de aprender y quien simplemente no cree. Y yo creo que este coloquio propone justamente diferentes modos de aprender. Y hemos encontrado algo muy importante trabajando 15 años ya en el CEICH, porque el doctor nos empujó a buscar cómo se hacía la interdisciplina en el mundo con Graciela, y también a ver los centros aquí en la universidad: el CEICH, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el Centro de Estudios sobre la Complejidad, y ver qué es eso que ahora parece moda, que es el trabajo inter y multi y transdisciplinario. Y realmente es más que una moda, es una necesidad poder comprendernos. Y hay 2 preguntas que quisiera dejarles como base de reflexión de este coloquio. La pregunta primera es: ¿qué se sabe en todas estas ciencias de la salud y del comportamiento especializadas? ¿Y qué se sabe en el derecho? Si nosotros somos humildes y decimos las cosas como son, vemos que la psicología, la medicina han avanzado tremendamente en hallazgos neurobiológicos, neurofísicos, emocionales, y hay una segmentación de características por edad. Vemos que hay unos avances impresionantes en la antropología, en la sociología, y la pregunta es: ¿qué tan estabilizador debe de ser el derecho? ¿Qué tan conservador por buscar un orden, quedándonos con conceptos emanados del derecho romano, funciones de menor, de incapacidad? Yo creo que
hay muchos hallazgos que Kant no se hubiera puesto a hacer la teoría pura, sino ya hubiera entrado a las bases neurológicas. ¿Cuánto pesa una idea? Kant no se imaginó cuánto pesa eléctricamente una idea. Entonces yo creo que esos saberes de las ciencias de la salud y de las ciencias puras en algunos momentos están muy lejos del derecho. Y yo creo que ahí es donde tenemos que acercar esos hallazgos a los contenidos de los conceptos jurídicos. Esa es la primera pregunta. ¿Qué se sabe en estas otras ciencias? Por eso cada panel es interdisciplinario. Y luego la otra pregunta tal vez es más dolorosa porque tiene que ver con la democracia deliberativa, con el empoderamiento de los ciudadanos y con esta imposibilidad de delegarle a la gente su pobreza. La democracia no es delegarle a la gente su pobreza y las instituciones que más recursos tienen se ven desbordadas. No es lo mismo que atiendan a 100,000 que atiendan a 1,000,000. Ya a la tercera petición del día ya no hay capacidad de respuesta. Lo acaba de decir el doctor Rivero Serrano hace unos días, la insuficiencia de la atención en el nivel primario de salud. Entonces, aquí la pregunta que yo quisiera dejarles a todos es, ¿por qué habiendo tanto como hay, cambio jurídico, muchas normas, muchas reformas constitucionales, hay políticas públicas, hay guías, hay directorios, ¿por qué habiendo tanto como hay y al parecer en forma sistemática, por qué los problemas y las desigualdades siguen creciendo? Porque cuando nosotros vamos con un funcionario, a veces encontramos que le hace huequito en la agenda y que se esfuerza, pero muchas veces encontramos que ya está saturado y que no hay para más, no tampoco hay más recursos ni más creatividad para usar los recursos. Entonces, yo creo que algo falta porque nos dicen, ya hay, de esto ya hay. Ese programa se creó hace 20 años y esta guía se hizo hace 30 años. Pero ¿por qué habiendo tanto como hay, los problemas siguen creciendo? Y entonces la propuesta de este coloquio, por eso queremos más aliados, más mentes brillantes con nosotros. La propuesta que hemos encontrado es que en las sociedades altamente, con altas brechas, con alta desigualdad, también esta desigualdad opera en la jerarquía de los saberes. Y entonces nos volvemos muy selectivos para escuchar. Como quien dice, oímos lo que queremos cuando queremos y lo que podemos. Entonces, lo que propone este coloquio es buscar la integración a partir de la escucha activa. Por eso cerramos con un taller de escucha activa. Creemos que la integración de los saberes y la eliminación de la violencia, que es un síntoma, pasa porque no nos escuchamos y porque no tenemos elementos o estrategias para la escucha y por lo tanto no existe el pensamiento científico. Entonces, una afirmación de este coloquio es que el trabajo inter, multi y transdisciplinario pasa necesariamente por trabajar la escucha activa en los diferentes saberes, así como para bajar la violencia. El 90% de los problemas intrafamiliares, aparte del cansancio y los ciclos de pobreza, también son por no escucha y por los campos de poder. Entonces, la jerarquización de saberes opera y por eso ahora les pedimos a todos nuestros brillantes ponentes que nos dieran una síntesis curricular de media página, porque a veces los currículums se tardan en leer más que la ponencia misma. Y esa es otra clave también del trabajo interdisciplinario. Tratar de ser más horizontales, tratar de escuchar a los que no tienen grado, a los que tienen artes, a los que están en la calle, los enfermeros, por eso invitamos al ENEO, por eso invitamos a trabajo social, porque los que están tratando con los problemas tienen cosas que decir y entonces la idea es tratar de integrar. Entonces, esas son las preguntas, esa es la filosofía. Ustedes van a ver que el programa es raro. No es raro porque esté hecho con falta de seriedad, es que estamos tratando a través de un problema, a partir del problema y de unas preguntas. Y yo agradezco infinitamente a todos los ponentes que han tenido la generosidad de trabajar a partir de esas preguntas, pero vaciando su propia experiencia. No desaparece el saber individual, sino que se va al problema y a las preguntas. Y lo que estamos tratando este año, el año pasado hicimos una lista de 50 prioridades, entre ellas dijimos con toda claridad que si alguien sabe 50 métodos anticonceptivos o contraceptivos, pero se toma 2 galones de tequila, va a ser un poco difícil que los use.
o si aún sabiendo los 20 métodos anticonceptivos no tiene construida su dignidad personal y no es capaz de decir póntelo o no, entonces tenemos que pensar qué está pasando, porque este boom poblacional de los que menos tienen, del cuarto decil. Entonces, yo no tengo más que decir, más que agradecer infinitamente a estas mentes que están acompañándonos, que el año que entra sean más mentes brillantes, echándole, como quien dice, montón a este problema tan grave. Y, sin más, yo le pediría, por favor, a la doctora María Elena Mora que nos acompañara y nos diera un poquito de su vasta experiencia, y enseguida le daremos la palabra al doctor García Cavazos. Mil gracias. Muchas gracias por la invitación, sobre todo en un momento tan significativo en que recordamos a nuestra querida maestra Graciela Rodríguez, que como todos ustedes vieron fue pionera en este tema de la conducta y la salud, y la conducta y las políticas públicas, y la conducta y el entorno social. Ella habló de muchos temas antes de que fueran temas usuales en nuestro quehacer cotidiano, y quizá algo que la caracterizó especialmente fue que nunca estuvo conforme. Cada vez que conquistaba un espacio quería ir al siguiente y quería enfrentarse a más retos. Desde luego nos dejó muchísimas enseñanzas, y le agradezco entonces que me den la palabra después de recordarla de una manera tan significativa, y desde luego pues siempre tendrá mi agradecimiento de haberme marcado la vida. Fue mi maestra en el primer semestre, desde el primer semestre que empecé mi formación, y siempre me impulsó a lo que yo creía que no se podía. Quiero también, agradecer desde luego la mención de la Junta de Gobierno. Ya no soy miembro de la Junta, hace un año salí, pero sí ha sido la experiencia que más ha marcado mi vida y el gran honor de servir a esta universidad. Y quisiera hacer nada más con ustedes 3 reflexiones sobre este tan importante tema y sobre la manera como se conduce el programa para poder entender un poco más lo que está pasando. Creo que todos estamos aquí llenos de dolor, y llenos de dolor por los acontecimientos que estamos viviendo, por las voces de nuestros jóvenes que se apagan, voces que creen que pueden y que deberían tener ese espacio de expresión, porque finalmente su rebeldía, su ver las cosas de manera diferente también es la semilla del cambio social. O sea, sin los jóvenes no habría cambio. Y creo que el que no tengan esta posibilidad es un deber que tenemos todos, y atender es un tema de todos. Entonces, creo que con este espíritu debemos de abordar el problema de cómo los podemos ayudar y cuál es nuestra responsabilidad de este cambio en el entorno que les permita vivir su vida adecuadamente y desde luego construir el futuro que tienen en sus manos, ¿no? Y la pregunta es ¿qué futuro les estamos dejando? Graciela Rodríguez desde luego pensaba que la multidisciplina era el tema más importante y que nunca podríamos avanzar si no éramos capaces de salir de la división disciplinaria para atender los problemas desde el entorno multidisciplinario. Creo que hoy todos estamos de acuerdo en que eso es algo importantísimo. Estoy de acuerdo en esta importancia que nos mencionas sobre la importancia de escuchar en todos los campos. Yo me pregunto si eso sigue siendo suficiente. Creo que el siguiente paso tendría que hacer esos puentes que hablaba Graciela, que son estos puentes hacia la política pública, y es reformar la manera como planteamos, aprobamos la investigación y la financiamos. Creo que estamos muy orientados a la generación del conocimiento. Desde luego todos queremos entender, por ejemplo, qué está pasando en este momento, pero el financiamiento de la investigación tiene el deber de incluir la difusión del conocimiento. Entonces, felicidades por este entorno, pero desde luego la responsabilidad de cerrar la brecha entre la adquisición del conocimiento y la práctica. Es decir, todos sabemos de muchas cosas nuevas que deberíamos estar haciendo. La investigación ya nos lo dijo, la evidencia ya nos lo dio. Sin embargo, no en todos los campos hemos sido capaces de bajar ese conocimiento. En el campo en el que yo trabajo, cuando llega, tarda mucho tiempo en llegar a la población. Es decir, la atención médica, la atención de la salud, los programas sociales no están basados en el último conocimiento disponible. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para reformar
en nuestro quehacer universitario para hacer eso posible. Me parece que es una reflexión importante. Creo que el Consejo de Ciencia y Tecnología está avanzando de una manera importante para incluir ya dentro de los requisitos para financiar proyectos de investigación la difusión, pero creo que se queda corto, porque tenemos que avanzar hacia la innovación. Está hablando de la innovación tecnológica, es importantísima, pero no está hablando mucho de la innovación social, es decir, como todos estos modelos de atención social, modelos de trabajo con los jóvenes, modelos de política social, son también innovación si somos capaces de hacerlos vivir en la comunidad y que tengan su lugar en procesos y servicios. Me parece que ese es un punto de reflexión y que la manera de llegar a eso pues tiene que salir desde cómo financiamos, apoyamos y evaluamos la investigación y su impacto. Desde luego, hablar de los jóvenes implica entender su esfera biológica. Creo que el avance del conocimiento nos ha permitido entender por qué si le decimos no haga eso, no lo va a hacer, cuál es el proceso de desarrollo de su cerebro, por qué se mueve por las emociones, por qué su desarrollo cognitivo tarda muchos años, desarrolla muchos años después que su desarrollo emocional, cómo este momento del cerebro de reorganizarse, desechar lo que no necesita y avanzar en lo que le va a servir para la vida futura, lo pone también en una posición de privilegio para el cambio, pero de una gran situación de vulnerabilidad ante los eventos del entorno. Entonces, ¿cuáles son estos eventos del entorno? Pues son eventos de una experiencia de violencia y victimización que antes no se veía, de una experiencia de inequidad y de inseguridad en el futuro, y que estas condiciones juntas pues generan muchos retos. ¿Cuáles son los resultados que estamos viendo? Pues el incremento de muerte por homicidio. Creo que el hecho de que estén muriendo muchos más jóvenes, hombres especialmente de 15 a 29 años, entre las 5 causas principales de muerte y una reducción de su vida, me parece que es algo que tenemos que reflexionar. Normalmente hablamos de la inequidad de género y pensamos en las mujeres. Creo que tenemos también que voltear hacia los hombres, estos hombres jóvenes que son los que están teniendo la presión de la falta de migración internacional, que vuelve a traer presiones, el desempleo, la falta de oportunidades, y también una concepción social que no valida su postura, ¿no? De hecho, cuando un hombre no tiene trabajo, se discrimina. Cuando no hay trabajo, se le sigue discriminando, ¿no? Digamos que este único rol en la vida que se le deja como proveedor me parece muy inequitativo. Entiendo y he trabajado siempre por las mujeres, pero me parece que tenemos que voltear hacia los hombres jóvenes, y yo celebro que este sea un tema de este seminario. Desde luego, ¿qué es lo que vemos además del incremento del suicidio y del incremento de la enfermedad mental? Vemos también este incremento de cómo se replica la conducta de la violencia, es decir, un niño y adolescente que vive en un ambiente de violencia, y si se suma con conducta criminal cercana o en los padres, esto se convierte en problemas de conducta. Entonces estamos viendo réplica de la violencia que tenemos nosotros, de alguna manera que pararla. ¿Qué le pasa a un adolescente que se deprime, no termina la escuela? Esa misma problemática no la va a tener antes ni la va a tener si la depresión ocurre después. Es también mucho más vulnerable al abuso de sustancias. Entonces sí tenemos entre manos un problema importante. Creo que los cambios en la política de salud, y por eso me alegro que esté aquí con nosotros el doctor García Cavazos, han sido importantes, porque tradicionalmente habíamos pensado que teníamos que invertir en los niños para que sobrevivieran, ¿no? Y ahora sabemos que si no mantenemos esa inversión en la segunda y tercera etapas de la vida, esa inversión de la primera etapa no tendrá beneficio. Entonces me parece que estos nuevos modelos y nuevos programas son importantísimos, y creo que estas reflexiones son los que podrían enriquecer en este seminario, también pensado en términos de los problemas y también pensado en la interdisciplina, para que nos ayude a encontrar estas salidas que nos ayuden a aliviar el dolor de otros y el propio con mejores políticas y mejores respuestas. Muchas gracias.
Pues estamos escuchando justo a los tomadores de decisiones y entonces le vamos a pedir, por favor, al doctor García Cavazos que se incorpore en esta charla tan sustanciosa, en esta reflexión de tercer orden, por favor. Bien. Muy buenos días a todos y a todas. Es de verdad un privilegio y un gusto haber sido partícipe de estar con ustedes esta mañana. Primero compartiendo con los grandes amigos y amigas de trabajo, y compartimos muchos pensamientos que siempre van coordinados a las visiones que tenemos de lo que es la salud. Primero quiero darles un saludo muy afectuoso de la señora secretaria, la doctora Mercedes Juan, pendiente siempre de todos y cada uno de los eventos que de alguna manera se suman a esta política pública de buscar siempre la estabilidad de la salud. También del doctor Pablo Curi, subsecretario de Salud, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que de alguna manera se integra a todos estos elementos con una visión muy clara al futuro. No cabe duda que todos y cada uno de los momentos en los que estamos reunidos para compartir conocimientos y para compartir experiencias son altamente valiosos, porque de todos siempre obtenemos algo más. Pero lo importante de todo ello es no solo obtenerlo, sino ponerlo en operación. Quiere decir, utilizarlo para buscar siempre el bienestar. Yo siempre he pensado que la salud es lo más difícil de mantener, es lo más complicado, y que obviamente nos colocamos en un principio de evitar pensar que perdemos la salud. Casi siempre nos sentimos bien, y si no, nos tratamos de olvidar de esta situación, o algún momento en los cuales pensamos que las cosas no van bien, y no porque tengamos signos y síntomas físicos, porque muchas veces son de conciencia. Estos síntomas de conciencia, de depresión, de sentirnos incómodos, de parecer que lo que hacemos no es lo que queremos hacer, y que obviamente nos traducen este elemento de desequilibrio en nuestra salud mental. Para nosotros es fundamental mantener ese equilibrio, y el panorama que vivimos no es del todo tan estable como para pensar que no tenemos que trabajar mucho para buscar y establecer ese equilibrio. La salud y la vida van de la mano, y tenemos que tener un orden para poder hacer intervenciones que sean efectivas, preventivas, integrales, que nos mantengan en condiciones de equilibrio y que nos den ese camino tan importante de la vida de calidad. De tal manera que en el principio está el fin. Decía la doctora Medina Mora, una etapa es el soporte de la siguiente. Si nosotros en la línea de vida vemos intervenciones tempranas, efectivas, preventivas, soportan la que sigue y la que sigue y la que sigue. De tal manera que es importante hacer una relación de poner en orden estas intervenciones en la línea de vida, y además hacer un cambio de actitud en todo aquel personal que apoya el sistema de salud. Y esto es una reflexión, es una conciencia que tomamos
porque bien es cierto lo que decía la doctora Graciela, tantas intervenciones y trabajo y esfuerzo que se ha hecho y seguimos, si no igual, peor en muchas de las áreas de la salud. Y en esa vorágine debemos de sentarnos y pensar qué es lo que está pasando en relación a cómo tomamos las cosas de la vida y cómo tomamos las situaciones de la salud. Y vamos a ubicarnos específicamente en este coloquio. Es un coloquio muy importante que trata de ubicar una línea de vida en relación a una intervención durante la fase de la adolescencia. Esto es de 10 a 19 años, en donde tenemos nosotros un periodo, una brecha muy importante con una población que cada día es mayor y que esa población requiere de una atención especial. ¿Y por qué una atención especial? Porque necesitamos esa comunicación. Necesitamos saber cómo comunicarnos con los jóvenes, con los adolescentes, de la manera mucho más efectiva, porque podemos decir las cosas. Siempre les digo a mis alumnos, tápate una oreja, porque quiero que esta entre y te quede aquí, pero entra por aquí, se sale por acá, o por cualquier otro agujero, no importa, ¿sí? Pero se sale. O sea, quiere decir, decimos las cosas, pero no le damos seguimiento, decimos las cosas, pero no lo hacemos con el ejemplo, ¿sí? Nosotros decimos en la salud, tenemos que atender a nuestro paciente de esta manera, de esta, y es muy bonito, y lo escuchamos en el aula, y lo escuchamos en los foros y todo, y cuando vamos al hospital, cuando vamos a las áreas, decimos, ¿cómo? Esto es lo que está pasando aquí, no es lo que yo vi, no es lo que me enseñaron, no es lo que está vigente en el conocimiento mío. Entonces les digo a mis alumnos, ¿saben qué? Vayan al hospital, vean, y exactamente vean lo que no deben de hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que no se deben de hacer que las que se deben de hacer. Y eso lo vemos en muchísimos lugares. Ustedes tienen un gran compromiso siendo maestros de jóvenes. Los jóvenes tienen un gran compromiso de sus otros compañeros jóvenes, que de alguna manera son los vinculatorios más efectivos, porque siempre un joven escucha a otro joven y siempre el conocimiento sería muy importante. ¿Qué pasa con los adolescentes en la actualidad? Hablando del problema de la salud sexual y reproductiva. Estamos en un caos. Verdaderamente es de causarnos miedos y obviamente es de tomar intervenciones que sean importantes. Fíjense ustedes, en México nacen al año 2.200.000 bebés. 2.200.000 bebés. De esos 2.200.000, 1.200.000 los atiende la Secretaría de Salud. 1.200.000. Y el otro millón se divide entre 400.000 en el Seguro Social, 400.000 en la área privada, y después pues ya Pemex, Sedena, Semar, en fin, ¿no? Imagínense ustedes, pues de estos 2.200.000, más de 450.000 mujeres son adolescentes. 450.000 mujeres. Al año, menores de 19 años, tienen un bebé. Y de esas 450.000 mujeres aproximadamente, yo les puedo asegurar que el 70% no deseaban el embarazo. No era un embarazo planeado, no era un embarazo deseado, simplemente se perdió el contexto de control y se generó este proceso de creación de vida en un momento no pertinente. Y no pertinente porque es una intervención que modifica toda una visión al futuro, todo un proyecto de vida que da como resultado un cambio radical en su escenario y obviamente en el caminar en esta vida que de por sí es complicada, hacerlo todavía más complicado. Traer vida es
fundamental, es el más grande proyecto de vida de todo ser humano, tener un hijo. Es uno de los más grandes proyectos de vida, pero tiene que ser en el momento en que así se decide, y no en el que llega porque se cometieron algunos errores o una simple falta de atención. De tal manera que de esos 450,000 mujeres, de las cuales les digo que diariamente 1,000 adolescentes tienen su bebé. Pero estoy hablando de los nacimientos, no estoy hablando de los embarazos. O sea, todavía le podemos sumar más de 200,000 embarazos que no lograron llegar hasta el final. Y de ellos el 14% de las mujeres que fallecen en México por un embarazo, o sea, fíjense, fallecen por un embarazo, casi el 14% es de adolescentes. O sea, quiere decir que no solamente es un gran proyecto de vida, sino es un proyecto de vida que puede poner en riesgo la vida. O sea, es controversial, ¿no? Dar vida y quitarnos la vida. Y esto no puede ser, no puede ser. De tal manera que estamos hablando de más de 1,000 muertes al año de mujeres embarazadas, y de estos un porcentaje muy importante son de madres adolescentes. De tal manera que es fundamental llegar a tener muy claras cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer con los jóvenes para poder ayudarlos en este caminar de su proyecto de vida. Hay que ayudarlos a que cumplan ese proyecto de vida y que obviamente tengan la oportunidad de poder tener un futuro prometedor. Necesitamos y seguiremos buscando las alianzas de todos y cada uno de los que tenemos una intervención con los jóvenes. Esta alianza será muy importante con el deseo de crear esa visión al futuro, de crearles una perspectiva más para que vaya enfocado a atender necesidades específicas de los adolescentes, necesidades específicas en las que incluye importantemente la comunicación. O sea, definitivamente es fundamental la comunicación. Y esa comunicación que a veces no nos da tiempo verbalmente, la tenemos que hacer a través de otros medios. La tenemos que hacer a través de otras formas que nos den este elemento tan importante de hablarnos a través de diferentes formas, diferentes medios. Y todo ello tiene que ir con este elemento de derechos humanos. O sea, es parte fundamental de los derechos humanos. Es parte fundamental de la perspectiva de género. ¿Sí? Ni es más ni es menos, es nada más. Y tenemos que buscar la congruencia de esa perspectiva de género en un equilibrio específico de respeto de hombres y mujeres, de hombres a hombres y de mujeres a mujeres. Y esto es fundamental. No cabe duda que lo que queremos en mucho es prevenir el embarazo de adolescentes. Es fundamental. Y hacer plena, obviamente, su vida sexual y reproductiva, pero para eso tenemos que participar todos, y entre ellos las instituciones de educación. Las instituciones de educación que son para nosotros el mejor eslabón para poder promover esta forma de prevención. Las organizaciones de la sociedad civil nos ayudan importantemente, la Secretaría de Salud y todos aquellos que se sumen en una gran cantidad de actores que hagan que exista esta parte que se llama salud integral. Y dentro de la salud integral va lo físico y lo emocional, lo cognitivo y obviamente esta parte tan importante que es la salud mental. Solo de esta manera, sumando esfuerzos, se podrá avanzar en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de una manera libre, responsable, informada y protegida
de la población de los adolescentes con el deseo de una vida plena, pero sí una vida que lleve a la prevención del embarazo no planificado. Es una oportunidad, es un momento importante para reflexionar de lo que hoy hacemos, cómo lo hacemos, y que la única manera de poder transformar el mañana y poder sentirnos mejor es precisamente que lo podamos hacer todos juntos, porque la suma de los esfuerzos es lo que determina este vínculo de éxito. No cabe duda que estamos en la segunda década del siglo XXI y todavía estamos preocupándonos por situaciones en las cuales podemos seguir trabajando. Decían, ¿por qué no resultan los programas? Porque falta orden. Y porque lo más importante es que falta actitud. Si no tomamos las cosas con positividad de trabajo, nunca lo vamos a lograr. Las cosas pueden estar escritas, puede haber miles de informes, pero si no cambiamos nuestra actitud, no lo vamos a poder lograr. Pero México es un foco muy importante internacional en estos aspectos de la salud sexual y reproductiva. Y esperemos que pronto podamos sentirnos satisfechos del trabajo que realizamos. Un saludo para todos ustedes y que sea muy exitoso este coloquio. Muchísimas gracias. Como dice el doctor y la doctora Medina, que aquí lo que importa son los hechos, ahorita mismo nos los vamos a comprometer para 3 cosas, incluida la doctora Silvia, que va a tomar la palabra, justamente porque creemos que es necesario nuevas formas de dialogar. Hicimos este concurso de fotografía donde sean los jóvenes los que le hablan a otros jóvenes con su mirada y que así se detone otra forma de diálogo. Pero si se fijan, son ellos los que pusieron a los niños a hablar. Entonces, en un momento cuando termine la doctora Silvia, les vamos a pasar su voto, porque este coloquio tiene también el voto del público. Ya las votos ya están casi totalmente evaluadas, las fotografías, por cada uno de los centros, por cada uno de los expertos, pero les vamos a pedir al público que escoja una foto y que le ponga un mensaje, un iyaku de 14 palabras, 15 palabras, para detonar otra forma de hablar. Y queremos que la doctora Silvia nos ayude. No sé si está aquí el representante de Rodolfo Tuirán, pero sí está un representante de los pueblos indígenas que dice, cuidado porque las comunidades indígenas tienen más problemas todavía, que sí lo sabemos, pero queremos que esta exposición de fotografía sea una exposición itinerante, que se vaya por todas las prepas, no solo de la UNAM, sino del Distrito Federal y también de otras instituciones privadas, para que sea una forma de detonar amablemente el diálogo, para que la gente le ponga nombre, para que la gente vaya haciéndose sensible, pero sobre todo nuestros adolescentes, que haya un estímulo para hablar. Y queremos que el doctor Valadez nos ayude para meter la materia de políticas públicas, porque todo el mundo lleva políticas públicas, pero no de escritorio, doctor, las que son científicas, de diagnóstico, porque en el derecho no vemos la materia de políticas públicas y hemos estado luchando por ello desde hace tiempo. Yo creo que las políticas públicas desde el diagnóstico nos marcarían. Entonces, por favor, nuestros panelistas de la inauguración, que nos hagan el favor de ver la exposición y votar, y le damos la palabra a la doctora Silvia Jurado, por favor. Muy buenos días a todos, muy buenos días al panel, al doctor, a la doctora Medina Mora, y pues me siento muy contenta de que me hayan invitado a participar en este coloquio y les doy las gracias a todos los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria que con tanto entusiasmo estuvieron participando junto con ustedes en la organización, y por supuesto que me atrevería a decir que estos profesores son expertos en la adolescencia. ¿Qué más que trabajar 20, 30, 40 años frente a los adolescentes en escuelas con una población tan grande, tan vulnerable, y que justamente Escuela Nacional Preparatoria con 53,000 alumnos, otro tanto el CCH, juntamos entre los dos subsistemas 110,000 jóvenes adolescentes que están tratando de superarse, que llegan a nuestras aulas con un gran entusiasmo,
con deseos de superación, con una necesidad de progreso, de romper esquemas que, por supuesto, sabemos son muy complejos. Entonces, la problemática del adolescente, como ya se ha mencionado, pues es multifactorial. Es una problemática que podríamos verla no solamente en la escuela, en la familia, en la sociedad, la familia. Qué importante saber los cambios de estructura familiar que están sufriendo estos muchachos que están llegándonos a las aulas. Con cuántas problemáticas personales individuales llegan. Y los maestros se convierten en tutores, en asesores, en consejeros, en guías, para poder ayudar a todas estas problemáticas. Yo creo que el joven actual tiene muchas oportunidades, sí es cierto, han crecido sus oportunidades, pero también han crecido sus responsabilidades, porque está atacado, digamos así, por una serie de información, por una serie de responsabilidades que la propia familia le marca, porque los papás ahora, los dos papás abandonan todo el día la casa, ellos están solos, tienen que autorregularse en una cantidad de actividades que realizan a diario, y esto hace que ellos asuman roles que en otra época no nos había tocado. Cuando yo fui adolescente creo que no me había tocado toda esa responsabilidad que veo ahora en mis alumnos, que a veces hasta tienen que ir a recoger al hermano pequeño a la escuela y darle de comer y dejarlo haciendo la tarea. O sea, son roles distintos los que se están marcando en la vida de los adolescentes. Por lo tanto, hay mucho más presión, hay mucho más problemas emocionales en ellos y, por supuesto, mucho más problemas de interacción social, mucho más problemas de quererse ganar un lugar en esta sociedad tan diversa, tan difícil y tan competitiva. Por lo tanto, yo creo que en este cambio de roles, uno de los elementos que nosotros observamos muchísimo, efectivamente, es la violencia en el noviazgo, que es un trabajo que hemos venido realizando mucho tiempo en los planteles, de saber precisamente que esta violencia está generada por un antecedente y que se repiten los patrones, como ya lo mencionaron aquí, de que si vienes de una familia violenta, normalmente vas a repetir estos roles de violencia en otros ámbitos de tu vida, que es el escolar, el social, el emocional. Entonces, necesitamos nosotros, los profesores del bachillerato, tener más herramientas para poder trabajar orientando a estos jóvenes a adquirir mayores herramientas de afrontamiento, mayores herramientas de resistencia a la frustración, porque escuchaba yo una presentación de un nuevo libro de Oppenheimer hablando de que las sociedades tienen que cambiar para no tener un rechazo al fracaso, que el fracaso se convirtiera en una oportunidad y no en una forma de lacerar, de castigar o de negar posibilidades a alguien. Yo creo que nuestros adolescentes están en el momento adecuado para poder saber que fracasar no es acabar la vida, es una oportunidad, y aunque se te ponga la piedra más grande enfrente, la tomes de escalón para subir a lo siguiente que tú quieres hacer, en lugar de que se convierta en un bloque o en un dique. Entonces, el reto que nosotros tenemos en las escuelas con nuestros alumnos es ayudarlos a la toma de decisiones. Es importantísimo darles herramientas de toma de decisiones. Y por supuesto que todos sabemos que las mejores decisiones se toman de manera informada. Pero también estamos observando que nuestros jóvenes ahora están sometidos a un bombardeo incesante de información que ni siquiera saben catalogar, diferenciar, discriminar, y que por eso también a veces los ataca a tomar decisiones desviadas, a tomar decisiones equivocadas. Tenemos mucha información basura en los medios de información, en el Internet, etcétera, y que los alumnos no saben manejar, no saben discriminar. Entonces nosotros como educadores también tenemos que abordar esta parte. Y por supuesto, la interdisciplinariedad que hablaba la maestra Graciela, que también fue mi maestra en la Facultad de Psicología, la quise muchísimo,
una persona que inició pues la corriente conductista, experimentalista dentro de la Facultad de Psicología, que se enfrentó a una serie de retos durísimos, porque en ese momento eran otras corrientes como la psicoanalítica la que estaban dominando las escuelas, y ella se enfrentó directamente a mover otros canales de aprendizaje y de experimentación dentro de la facultad. Yo creo en la interdisciplinariedad, es necesaria, es indispensable, y los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria lo saben, ellos mismos en sus colegios así lo están trabajando, y yo los convoco, los invito a que seamos sensibles en estos días de reflexión, a tomar mejores decisiones para ayudar a nuestros alumnos adolescentes que nos necesitan y que están esperanzados a que les demos estas herramientas de vida. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos a dar la instalación del primer panel, pero en verdad que sí nos alegra muchísimo la presencia de la doctora Silvia, que además conoció a Graciela Rodríguez, porque va a ser muy importante su participación para que el año que entra tengamos muchas formas diversas, no nada más aquí paneles y discursos y diálogos. Si se fijan ustedes, ya están programadas instalaciones, hemos invitado a la Facultad de Artes y Diseño. Hoy vamos a terminar con biodanza para nuestros maestros, aprender a gusto, aprender a respetarnos y de forma diversa, aprender hablando, escuchando, haciendo, trabajando juntos. Así que le vamos a pedir a la doctora que nos ayude a evaluar el proyecto de exposición itinerante, porque además quiero decirle que ya hay varias fotos con mención y ganadoras de uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, y pues sí los vamos a invitar a todos a que adopten su fotografía, que retomemos este título al que nos convoca la doctora Silvia, El error como un medio para enseñar. Es un texto maravilloso. Dice que hay que quitarnos el síndrome del rotulador rojo, andar buscando a quién le pone, te equivocaste, ¿no? Sino que también tratemos de que el error sea una oportunidad para aprender. Creo que esa es otra de las claves muy importantes. Y bueno, antes de dar paso a los 3 minutos para el cambio, yo quisiera mencionar, para dar un aplauso conjunto y que se retiren nuestros inauguradores, quería dar un reconocimiento especial a Nicolás Rodríguez Luna, a Alejandro Vázquez Flores, a la licenciada nuestra Procuradora de Derechos Humanos, que la veo aquí presente también, y entonces, sin más, al doctor García Cavazos, a la doctora Mercedes Juan, a la doctora María Elena, que están esperándola en el Senado, y a la doctora Silvia Jurado. Les damos un aplauso e instalamos inmediatamente nuestro panel de expertos. Gracias.